Pues me da un gusto verlos, a todos y a cada uno, y especialmente a los que tuvieron algún problemita y llegaron igual. Un gusto, de verdad. Me parece que es una buena oportunidad para que yo no hable del libro, de un libro que he escrito, como estos dos amigos arquitectos y escritor, arquitecto y urbanista, Oriol y Roberto. Ellos hablarán del libro, yo hablaré de lo que me ha llevado al libro, alguna pincelada de lo que se me ha ocurrido o con lo que me ha pasado y por qué decidí escribir, de alguna manera. Evidentemente no me considero escritor, considero arquitecto, urbanista, artista, que son algunas de las facetas, pero escritor no. He escrito un libro y esto tiene para mí un valor personal, haber podido llegar al final y estar como de acuerdo con lo que había escrito. Y entonces la idea mía para este encuentro era que sea más un coloquio, un lugar donde podamos hablar de un libro que yo he escrito, pero que tiene un idioma que puede ser muy amplio para cualquiera. Evidentemente que es un libro que está escrito a través de vicisitudes, de visitas sobre las ciudades. Sí, el libro tiene un trastoque ciudadano, de aquellos lugares o aquellas ciudades que conozco muy bien, o algunas ciudades que me han marcado. Y evidentemente me han marcado algunas de las ciudades que he estado. Yo diría que la que más me ha llevado a este libro es París. Y no por la ciudad, no por lo que hay alrededor de la ciudad o aquella cosa que decimos hay que estar en París una vez en la vida, sino algunos de los sucesos que hubieron en París. Y el más importante para mí fue el paso por París de Walter Benjamin. Walter Benjamin, filósofo, escritor, desgraciadamente murió muy joven, a los 42, 43 años. Dicen que se murió, se suicidó en Portbou, aquí en España, y yo tengo mis ideas al respecto y no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no viene al caso. La ciudad, para mí, es un cúmulo de sucesos que no solamente son arquitectónicos. Si la ciudad tiene un entorno arquitectónico físico obligado con motivo de dar cobijo, de dar shelter, de ofrecer un lugar para estar. Pero el lugar del que yo hablo y el que da nombre al libro es algo mucho más que lo físico. Para mí la ciudad es un lugar de sucesos, un lugar de alegrías, un lugar de susurros, de dificultades, de olores, de sentidos. Todo eso es una ciudad. Y a veces me pregunto si cuando uno dice soy de, no sé, de Viena, o he nacido, o soy de allí, si realmente es de Viena ciudad, o de Viena lo que le ha pasado en Viena, lo que ha vivido en Viena, etcétera, etcétera. Y la otra vertiente de la ciudad es que a mí me interesa, es que la ciudad se ha crecido tanto que ya podemos hablar de ciudades que tienen estados. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad que tiene un país. Londres es una ciudad que tiene un país. No cabe la menor duda. Cuando alguien habla de Inglaterra, nadie habla de Luton, se habla de Londres. Y en Francia se habla de París. No quiero decir aquí en España de quién se habla, porque estamos en Cataluña, pero se habla de la ciudad principal, ¿no? Entonces, esta es una primera pincelada. Walter Benjamin me ha influenciado toda mi vida, desde que lo empecé a leer hace unos 20 años, y él hablaba mucho de algo que yo soy muy partidario, y es que la ciudad y la vida en la ciudad y nuestra vida en las ciudades son fragmentos. Y él fue el rey del fragmento, para mí. Y lo demostró en sus escritos
y especialmente en el famoso libro que no hizo él, que recopilaron después de su muerte, el libro de los pasajes, que es un libro que él recopila sucesos de su vida en las ciudades donde vivió. Y yo he seguido un poco su camino, ¿vale? Y en los pasajes de París, él hace una crítica muy profunda. En aquella época donde él estuvo, en los años 30, los pasajes de París eran un lugar de la burguesía, de la no tan dulce burguesía, como él lo dice, y no tan sana. Y él tiene mucha crítica. Él fue bastante marxista en su existencia y en su manera de pensar, y tiene mucha crítica de París y de los pasajes de París y de la burguesía parisienne. Y luego, para dar otra pincelada de quién me ha influenciado para escribir este libro, que me ha como acompañado, es Baruch Spinoza, que es también filósofo, pero que le dio a mi vida, cuando empecé a leerlo, casi por indicativo de mi padre. Mi padre era un lector de Spinoza muy arduo y diario, y yo veía, hasta que él me contaba alguna cosa y yo trataba de entender. A veces entendía algo, a veces no, pero con el tiempo fui leyendo yo. Y me ha dado los fundamentos para un mundo natural. Para Spinoza la naturaleza es en sí el mundo en su realidad. Es decir, no existe nada más importante o que nos conduzca que la naturaleza en sí. No la naturaleza en el sentido de los árboles o los bosques, sino la naturaleza que nos rodea, que es, después de los árboles y los bosques, las ciudades, como una segunda naturaleza. Y esto a mí me impactó. Y me impactó, y creo que en el libro he tratado, sin quererlo, porque no he pensado en eso, sin quererlo creo, después de releerlo para hacer la segunda edición, que he intentado acomodar mis ideas, o se han sucedido las ideas de esa manera, para llegar a entender que esas influencias fueron importantes, las dos. Y como yo digo muchas veces, todo lo que no creemos que está ordenado, o no vemos ordenado, o no tenemos orden en la cabeza, es caos. Y caos es todo aquello que no comprendemos en realidad. Lo que sucede, y acá hay un matemático enfrente mío, lo que sucede con el caos es que le damos valor al tiempo que descubrimos cosas. Y cuando vamos descubriendo matemáticamente o físicamente cosas, el caos se va achicando. O se nos va agrandando el caos alrededor, pero se nos va achicando el caos en el centro. Y le vamos dando valor a algunas cosas que no lo tenían un día antes. Pero lo caótico es todo lo que nos rodea. El sistema, todo esto es caótico. No solo caótico, sino que tiene un orden. Luego, ahora, me estoy dedicando con cuidado y con mucho respeto a tratar de entender ese orden. Porque ese orden, el de la izquierda, es la Vía Láctea. Pero el de la derecha es lo que pasó esta semana, visto desde el aire. Y si lo juntamos y lo vemos en su forma, vamos a ver que dentro de él hay lo que se llama la medida áurea, o the golden section, ¿sí? Con la que trabajamos los arquitectos durante toda nuestra vida, desde Vitruvio, antes de Cristo, pasando por Da Vinci, y luego Le Corbusier, y muchos otros de nosotros que hemos hecho, los arquitectos que están aquí, hemos hecho cosas que tienen la medida áurea sin saberlo. Porque la medida áurea, de alguna manera, indica un grado de belleza que entendemos, ¿vale? No me extenderé más porque quiero darle lugar a ellos para que hablen del libro de verdad. Yo estoy hablando de lo que me ha llevado al libro, pero para terminar, presentar los fractales, el fractal, el mundo fractal, qué es lo que he agregado en el libro. El libro, la primera edición fue hace años, la segunda edición es ahora, y he agregado una sección con 3 capítulos, llamémosle así,
sobre los fractales matemáticos, los fractales en la ciudad y la manera que entendemos los arquitectos y los urbanistas cómo los fractales son ya una herramienta en diseño. Y ni hablar que son una herramienta en el estudio de las matemáticas y son una herramienta en la medicina y una herramienta también en la bolsa. Se utilizan fractales para entender el futuro, porque estos fractales en el fondo son elementos que se repiten en diferentes alturas, en diferentes secciones en la vida y que se asemejan unos a otros, y lo vemos en los árboles, como los pequeños elementos de los árboles, las partes son parecidas o similares al total. Y de ahí que los fractales tienen mucha importancia y cada vez más en el análisis de lo natural, que lo natural es todo, ¿vale? Aquí corto para no extenderme, y Roberto Lapitz, arquitecto y escritor, que va a ser el primer presentador del libro, o como le llamemos, o ponente, o como quieran llamarle, y luego Oriol Capdevila, que también es arquitecto y urbanista, y que es un placer y un honor para mí tenerlos a los dos aquí. El honor es nuestro, ¿eh? Gracias, Simón, así es. ¿Se escucha? ¿Por acá? Ok. Bueno, primero que todo, buenas tardes y te agradezco, Simón. En realidad el honor es mío, un placer estar a tu lado en este momento que estás dando el renacimiento a este libro, porque ya hace tiempo lo hiciste y ahora lo vuelves a hacer, lo que habla también del cariño que le tienes. Y yo sí voy a hablar un poquito del libro en sí, y te pido disculpas desde ya por mis interpretaciones y por todas las cosas malas que voy a decir de este libro. Libre. La verdad que este libro es muy como Simón. Es un libro que es muy él. Al principio parece desordenado y caótico, así como él nos habla y nos expresa todas sus ideas, pero al final, cuando lo terminas, encuentras toda una coherencia en el discurso que él tiene. Simón es una persona que yo considero polifacética, es arquitecto, urbanista, artista, escritor, también viajero y aventurero, y por sobre todas las cosas es muy optimista, y yo he encontrado eso también en el libro, mucha fuerza y mucho optimismo, y es algo que en estos días no es muy fácil de encontrar. También el libro pasa por toda una variedad de temas. Van a encontrar en sus páginas desde la crítica social, la crítica a Dios, la soledad que a veces se vive en la urbe, que es un lugar que está como lleno, que está completo con personas, contra la riqueza que se puede vivir en el entorno de la misma urbe y de las afueras. La verdad que el libro es además entretenido, yo se los recomiendo porque les voy a leer algunas de las cosas que yo encontré en estas páginas, porque el libro pasa por Homero Simpson en contra de Holyfield, el boxeador. Sí. Habla de Marx, mezcla a Marx con Maradona, con Messi y con los Beatles, que no es una mezcla fácil de hacer si lo piensan un poco. También habla de Cuba, del kibutz, del socialismo, de la yihad y de la Shoah. Es un libro donde yo he encontrado muchas cosas personales de Simón, a quien conozco creo que bastante a pesar del poco tiempo que compartimos. Que poco y es mucho, Sí, mucho, a la vez. Mucho. En el libro me encantó encontrar, por ejemplo, el himno de los partisanos. El himno de los partisanos y está escrito en yiddish, que es un idioma que yo le escucho hablar a él con mucho gusto. Me recuerda a mi padre, que era su lengua materna, y que él domina y lo habla con mucho placer y con mucha riqueza. Y cuando canta ese himno en particular y larga algunas frases, a mí me lleva a momentos muy placenteros y me hace quererlo todavía un poquito más. No demasiado, pero un poquito más. El libro también habla de Israel, del sionismo, del conflicto que se vive actualmente, y habla de una especie de invasión silenciosa que está sufriendo el mundo occidental por parte de un Islam radical. Simón es muy concreto en sus ideas y lo
expresa en el libro. También toca temas que están muy hoy sobre las mesas, como son las relaciones que se dan a través de la web, lo virtual y lo real, y cómo puede ser una verdadera amistad, ya que surja de un lugar o de otro. Nos cuenta algunas anécdotas. Él puede contar alguna historia que tuvo con alguna señora y llegar desde ahí a otros temas que no son menos interesantes, pero lo hace de una manera que es bastante entretenida y divertida. Este tema de las mansardas, esas terminaciones que tienen los edificios como sombreros en ciertas ciudades y que los hace tan bellos, ¿no? La mansarda, cuando conocí a Simon y hacía sus obras de estas mansardas con fractales, que está allí, sí. Bueno, en realidad esconde muchas cosas ese trabajo que él hace. Él recién vi ahí que mostraba la foto de la Vía Láctea y la tormenta, y las dos tienen el dibujo de los caracoles y el dibujo de la serie de Fibonacci. Estaba ese dibujo, ¿cierto? Se hace con la serie de Fibonacci, que es el que hizo la proporción ideal, y está exactamente en todos los trabajos que vos hacés con las mansardas, o en casi todos los que yo he visto, por lo menos. Los cuales los hace bellos, además, porque dicen que todo esto que trajo Fibonacci, que está en realidad son cuestiones que están en la naturaleza, desde la galaxia hasta cómo crece una caracola o cómo surgen las ramas de una planta, es la belleza de la naturaleza. Y hay quien decía que la naturaleza en realidad es el Dios en quien creía, y ese fue justamente Baruch Spinoza. Cierto. Como les decía, nos cuenta en el libro hasta algunas historias pequeñas de amor, y también habla del feminismo. Y esa es una pequeña semblanza. Yo no me gusta extenderme mucho, me gusta hacer un resumen rápido pero concreto de lo que es un libro que he leído y que he disfrutado mucho. Pero yo te quiero hacer dos preguntas de temas que vos has mencionado y yo he mencionado, porque a ver, como arquitectos vos hablaste de, por un lado te gustan mucho las mansardas que son de un estilo propio y particular, muy clásico, de ciudades como París, Barcelona misma, Londres y hasta Buenos Aires. Y Buenos Aires. Por otro lado, citás en el libro a Mies van der Rohe y a Frank Lloyd Wright, que son dos arquitectos racionalistas y hasta que han desarrollado un estilo propio y moderno. Pero en arquitectura son como cuestiones un poco opuestas. Entonces, una de mis preguntas es esa, que te la dejo planteada. La otra, que Walter Benjamin y Baruch Spinoza, que son los dos filósofos que vos mencionás en el libro, tienen muchas dicotomías y diferencias. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo acomodás vos esas dos teorías filosóficas que son tan diferentes a tu propia estructura? Y te dejo con esas dos preguntas y te agradezco nuevamente la posibilidad. Respondo rapidísimo para darte lugar. La primera, la de las mansardas. Evidentemente vivimos con mansardas. Las hemos visto desde que éramos niños y las hemos percibido sin mirarlas. Yo un buen día se me ocurrió o me pasó empezar a mirarlas. Y eso pasó en París. Por eso digo que París es tan importante para mí. Porque París es la ciudad de las mansardas. Si hay un lugar en el mundo que tiene la mayor cantidad de mansardas, es París. Entonces, viajando con Walter Benjamin por los pasajes de París y metiéndome por las callejuelas y caminando mucho todo el día, sin parar, casi sin comer, que esto me pasó cuando tenía 18 años en Nueva York también, por las mismas causas, de ver, de entender arquitectura, y la mansarda me copó, y me di cuenta que yo empecé a mirar cenitalmente, y digamos, el techo o el sombrero de París es una mansarda para mí. Y me acuerdo ahora de que mi hijo, que es también arquitecto, está trabajando en una oficina en Israel y la mujer que es la propietaria de esa oficina donde él trabaja, la conozco yo hace años, muchos años
antes que él, de casualidad. Y cuando estuve con ella la última vez, hará unos 10 años, me dijo, me presentó unas cosas que hacía para que veamos si podemos hacer algo juntos. Y me dijo, hay una cosa que es ley, los edificios tienen que tener sombrero. Digo, coño, pero yo conozco edificios que no tienen sombrero. Dice, pero los edificios tienen que tener sombrero. El racionalismo les ha sacado el sombrero a los edificios y los ha terminado, esto para conectar, y los ha terminado rectos o con alguna filigrana que no es mansarda o no es terminación o no es sombrero. Y ahí lo dejé. Dijo, vale, tú crees que tiene que tener sombrero, yo, ahí me da igual. Y llegado unos años más, me pasa en París lo que me pasa y me doy cuenta de esto. Esto respecto de la mansarda. Y respecto de la relación entre Walter Benjamin y Spinoza, no sé qué decir, no les encuentro relación, la verdad. Porque por un lado Walter Benjamin, los dos son filósofos, por ahí sí. Walter Benjamin murió joven, Spinoza también. Los odio a los dos porque cuando tenían 25 años habían hecho todo ya. Y yo con 25 años no había empezado. Baruch Spinoza escribió el más importante libro de su vida cuando tenía 23. Y Walter Benjamin a los 25, 27, 28, 30 o esas edades. Y cosas tan importantes como las que ellos escribieron a esas edades, da un poco de envidia. Pero más que eso no puedo decir de la comunión entre ellos, es casual. Okay. Gracias, Simón. Está bien. Opino lo mismo yo. ¿Cierto? Sí. Oriol, tú. A ver, Adelante. yo no sé qué decir porque el colega lo ha dicho todo y todo muy bien dicho. Pero lo que sí que realmente este libro que se llama El lugar de lugares se podría llamar Simon de Simon, digamos, ¿no? Un poco, porque yo creo que es tu... ¿Cómo eres tú? Digamos, podría ser un libro de arquitectura y no lo es. Puede ser un libro de urbanismo y no lo es. Puede ser un libro de filosofía y no lo es. Es el libro de Simon. Es como el libro gordo de Petete, ¿Ah, sí? pero el libro gordo de Simon, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hablas de todo de una manera muy amena, porque es un libro amenísimo de leerlo. Lo puedes leer muy bien, es muy fácil de leer. Escrito muy patrallana, digamos, es decir, que es muy comprensible, no es nada floreado, digamos, no hay ninguna forzatura. Pero de vez en cuando es fantástico, que esto demuestra cómo eres tú, digamos, ¿no? Vas poniendo como incisiones, ¿no? Que mezclan esto, ¿no? Benjamín con el otro, Marx con Maradona, el otro con el no sé qué. Siempre sale un Dios si no, por todas partes, sale un Dios si no, que no sé si es que estás en contra de este Dios, estás a favor de este Dios, lo pones en duda o es una cosa que está ahí y que está, ¿no? Porque siempre relaciones un poco el mundo, digamos, de tus orígenes. Es un libro que tú miras mucho para atrás. Sí. En todos tus escritos miras para atrás. Cuando hablas del sushi, te acuerdas de los pescateros del tiempo cuando tú eras pequeño, que ibas con el carrito, que si no sé qué, dices, Julián, pero ¿cómo ha salido esto, no? Es decir, como es todo el discurso, ¿no? Miras para atrás. Cuando hablas de Internet, contrapones Internet con muchas otras cosas. Contrapones, es decir, frases fantásticas, ¿no? Es decir, tú, yo y Facebook. Y ahora es añadir más. Tú, yo, Facebook, Instagram, pero siempre con un punto crítico y abierto donde todas las opiniones valen. Solo he encontrado un punto donde creo que te sale como una especie de fuerza de dentro, donde no solo cuestionas, porque tú cuestionas todo en el libro, empiezas a aseverar, que es cuando hablas de trasfondos políticos, cuando hablas del neoliberalismo, cuando hablas del fascismo, cuando hablas de los socialistas progres, cuando hablas qué coño pasa en Santa María del Mar, hablando del Islam, qué pasa con todas estas historias, que aquí no dejas pie, es la impresión que tengo yo, ¿no?, a una interlocución. Y yo pienso así, lo digo y me callo.
y punto pelota, digamos, ¿no? Un poco, que es un poco lo que me ha extrañado, sobre todo por lo poco que te conozco, porque yo te conocí en un momento muy bueno para ti, que fue la exposición de los fractales. Cierto. Con la exposición que hizo Patricia, digamos, Patricia, ¿no? Es decir, y de aquí pues ha salido pues una amistad, nos vamos viendo y todo esto, digamos, ¿no? Pero, y lo poco que te conozco, digo, hostia, esta apertura, ¿no? Que cuestionas, hasta cuestionas a Dios, manda huevos, es decir, que tiene narices, ¿no? Hay puntos, ¿no? Que es 3 puntos que son estas acciones políticas que tú no las compartes, ni las compartes ni das pie a que pueda pasar. Y yo, ha sido el único punto donde digo, coño, ¿qué? Entonces, viendo un poco y releyendo el libro, tirando para atrás el libro, siempre tirando para atrás, te das cuenta es que salen tus orígenes sociales, políticos, religiosos y culturales, que son totalmente contradictorios, y más en los tiempos que estamos, a poder digerir qué pasa con la yihad islámica, qué pasa con el mundo del mundo africano, de la inmigración ilegal, qué pasa con todas estas cosas que hacen muy difícil de digerir. ¿Me entiendes? Pero claro, pero por otro lado, yo que no me encuentro en esa situación tan crítica tuya que culturalmente y en estos momentos os encontráis en puntos de mucha complicación, digamos, ¿no? Soy más abierto, yo pienso en nuestras cruzadas, pienso en los cátaros, pienso en todas estas cosas. De acuerdo que me remito a 2000 años o 1500 años atrás, pero hay mundos que van 1500 años atrás y que nos pillan a nosotros en una situación con una palabra que es fantástica, que tú has dicho, además se pone en el libro y la has repetido tú, que es nuestro caos. Tenemos un caos que deja tantas puertas abiertas que ha permitido que pase lo que está pasando. Porque somos Dios nuestro Señor nosotros, somos la hostia. Lo que pasa, esto no nos puede pasar a nosotros. Y Culions pasa. Pues te digo que un poco, después de todo lo que ha dicho él, y tal, para mí es un libro que eres tú. Es tu reflexión, tú eres así, creo, con tus cosas buenas, muy pocas malas, y después solo me queda una pregunta. Culions, ¿quién son las señoras C, Lady C y Lady Z? Por favor, me has dejado un poco así, digamos, ¿no? Es que uno no puede poner la verdad siempre. Sí, aparte de esto, yo creo que hemos explicado un poco ya te digo, este libro, que es un libro muy ameno, os lo recomiendo, y si conocéis a Shimon, es el vivo ejemplo de lo que es él. Thank you. Hombre, No, gracias a vos, Shimon. Muchas gracias. Como dije al principio que esto es un coloquio, adelante. Yo te conozco un poco como Roberto, no mucho. ¿No me escuchan? Tiene toda la grabación. Mejor. Te conozco como Roberto, no mucho, pero mucho. Pero muy comprimido. Y cuando escucho lo que dicen, yo todavía no leí el libro. Leí un poquitito y salté el libro así, porque al comienzo me confundía, no entendía bien lo que estabas diciendo. Salté el libro y sin querer llegué a la página de la famosa Lady, y eso digo, uy, qué lindo, una linda coherencia y con una novela clásica donde hay toda una historia, cosa que al comienzo No parece. saltaba de una cosa a la otra. Y si me pongo a pensar en todo ese libro, inclusive con lo que dijo Oriol, que parecería esa parte negativa, esa parte, digamos, de contradictoria, ¿no? Donde tú aseveras políticamente. Y yo me imagino un cuadro. Ah, sí. Yo pintaría un cuadro. Es que él es pintor, ¿eh? Aparte de arquitecto. Y yo pintaría un cuadro donde justamente se plantean todo tipo de preguntas donde la gente no entiende. Muchas veces me miran el cuadro y me dicen, pero ¿y esto qué es? Y puede ser cualquier cosa. Entonces, Lo que te imaginas. Claro, entonces, esto cada uno puede llegar a tener una interpretación. Y a cada uno ese libro le puede tocar en aspectos distintos. Porque lo que decía Roberto y lo que decía Oriol eran aspectos distintos, ¿no? Y sin embargo el origen ese, ¿no? Es decir, que no deja de ser algo que sale de lo clásico y que probablemente no se entienda hoy. Me ha pasado a mí que cuando releí el libro
Me pasó eso, exactamente. Que digo, lo he escrito hace tiempo, le he dado forma nueva, le he agregado, lo he renovado, no sé qué, y aquello que escribí entonces es latente y hoy podría escribir lo mismo. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Que uno a veces entra en un camino o en una avenida, pero siempre estás referenciando tu historia, tu vida pasada, todo eso lo tienes aquí. Sí, cuando tú escribes o cuando tú haces un cuadro como tú, que los cuadros que él hace son fantásticos, me encantan, coloridos, arquitectónicos y algunos son un poco más esotéricos incluso, es la expresión de algo que te ha pasado, que te está pasando y que quizás hasta te pasará. Es decir, todo el tiempo estamos en eso de, como Marienbad, la famosa Marienbad, la película, que nunca sabes si estás delante, detrás o en el medio, y todo funciona porque estamos en un mismo plano, ¿no? En ese plano donde nos pasan las cosas. Somos una especie de papel, ¿no? Donde se van escribiendo todas. Lo importante es que rompes, tú quiebras, no sigues como todos los libros, toda una historia, un principio, un desarrollo y un final. No, tú rompes. Es un staccato, ¿no? Y esto es interesante. Sí, es un poco eso. Son como pequeños libritos dentro del libro. Totalmente de acuerdo, absoluto. Es interesante verlo, ¿no? Porque si tú lo puedes... No sé, lo que tú dices, y lo que yo digo le llamo staccato, se pueden ver en obras mías, en mi forma de ser también. No soy un tío ordenado, no soy un tío con una especie de estructura, con un corset, ¿no? No me gusta el corset, no me encorseteo nunca. Ando por la vida... Lo importante es la coherencia. Y la coherencia es importante, eso está. básica. El corset, claro, lo que hace es mantenerte unido dentro y yo más bien estoy unido fuera. Y nos pasa mucho. Y cuanto más nos pasa eso de estar unidos fuera, nos pasa que encontramos gente. Yo a ellos los conozco, a él y a él los conozco hace un año. Vamos a festejarlo dentro de unos días, ¿no? Mañana. Mañana. Nos conocemos hace un año, somos casi todos arquitectos, digo casi todos porque él es matemático, y Amos es un hombre de la cultura, polifacético también, y nos hemos encontrado casualmente, aparentemente casualmente, y hemos hecho una especie de encuentro muy versátil, con mucha crítica interior, con mucho ping-pong, y es lo que nos gusta, ¿no? Esa manera de abrirnos para entender, de abrirnos para agregar, para multiplicar, que es lo que nos hace seres, Y comer mejores. comer un buen asado también. Y hacer unos asados de vez en cuando. ¿Algún otro comentario? Será bienvenido. Yo quería añadir un tema, no sé si nadie quería, pero muy rápido. Cuando tú le preguntabas a Simon esta discrepancia, digamos, ¿no?, entre las mansardas y que después pones a tela de juicio, pones como muestra a Wright, pones como muestra a Corbu, sí, pones como muestra a Mies y todo esto. Yo creo que es muy fácil entenderlo. Es decir, Simon, aunque es un poquito más mayor que yo, no deja de ser un arquitecto moderno. El arquitecto moderno siempre ha tenido la fijación directa al gran maestro, que es Le Corbusier, y Le Corbusier ha estado un movimiento, ha estado decir, vamos a simplificar la arquitectura. Pero el que es compatible, el poder ver o tener cuenta que son las mansardas y lo que es la arquitectura moderna de Le Corbusier y tal, es otra, yo creo. Es que la mansarda, aparte de la sua belleza o no belleza, tiene un porqué. Y la arquitectura, donde el racionalismo quita las cubiertas, hace las cubiertas planas, normalmente, excepto las grandes obras de Le Corbusier, son obras pequeñas y bajas. Es decir, hablamos Mies, una planta.
Wright, en la Casa de la Cascada, son 2 plantas y media. Wright, hay hecho algún edificio con cubiertas, pero sobre todo la mansarda sale como un sistema higiénico, es el urbanismo higiénico. Es cuando la ciudad se empieza a llenar de edificios altos, que van creciendo, las calles continúan estrechas y las mansardas tienen el mismo desarrollo que tiene el barrio gótico de Barcelona. Empiezan con edificios de planta baja y piso, que es la Casa dels Senyors, con su patio y su escala monumental. Y entonces, ¡ay! Ahora tengo niños, collons, construimos una planta encima. Ah, ahora llega el servicio, ¿dónde lo metemos? Arriba de todo, hasta llegar a 3 plantas. Véase Calle Moncada, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, aparecen estas construcciones cuando las calles continúan teniendo la misma dimensión, los edificios, en el caso de París, Ámsterdam, todo esto es donde están las grandes mansardas, y Londres, las calles empiezan a aumentar en altura. Entonces, señores, no vemos el sol, solución, cortan diagonal, ¿no? Entonces crean la mansarda como elemento higiénico. Los arquitectos más románticos, que son los que trabajan sobre esto, son los que dicen, ostras, es una cosa tan fea, ¿cómo la vamos a hacer bonita? Entonces, cuando empiezan a crear los aleros, las mosqueteras, las ventanas que salen proyectadas de la misma mansarda y todas estas cosas, ¿no? Pero es para dar luz a un espacio que es invivible, porque la mansarda como tal era donde iba ubicado el servicio de la casa. Ahora perdemos todos el culo para tener una mansarda en la Plaza Mayor de Madrid, a ver si me entiendes, o en la calle y tal. Es decir, pero es donde vivía el servicio, eran alturas de 2 metros de altura como máximo, allá vivía el servicio. Y es el resultado de aplicar la higiene a la arquitectura y a la ciudad, y como resultado han sabido generarlo bien. Entonces, claro, como también tenemos toda aquella cosa, que todo lo viejo se le llama antiguo, y se dice que lo antiguo es bello, existe un mundo de confusiones que entra en el pequeño caos, digamos, de Simon, digamos, ¿no? Y el poco todo el nuestro, digamos, ¿no? Que es un porqué, no es un edificio con sombrero, no, es un edificio recortado por higiene, para que llegue el sol al bajo en las calles, para que... Entonces, claro, esta confusión que después, en tus fotos, las que hiciste de la exposición, son fantásticas, ¿eh? Es decir, es un mix, ¿no? Que claro, te quedas con la expresión estética del objeto, ¿no? Que esto es lo que está bien, digamos, ¿no? Es decir, pero todo tiene un porqué, digamos, ¿no? Claro. Es decir, es como la aparición de balcones en la arquitectura, cuando no existían al principio, después y todos los que hay en la calle Moncada son todos enganchados, no existían primero todos estos balcones. Sí, sí. ¿Por qué? Porque era un problema de cómo la evolución, bueno, cómo hacer una Smart City al origen. Eso eran Smart Cities todo esto, ¿eh? Es así, el origen es siempre el mismo. Es aplicar las tecnologías para el mejor espacio de vivibilidad en el entorno, digamos, ¿no? Entonces, pues por esto yo creo que todo esto es sobreponible, digamos, todo, porque todos los arquitectos que estamos aquí, es decir, tenemos a un maestro que es Le Corbusier, todos los hemos tenido. Y agregarle solamente una pequeña cosa a esta maravillosa explicación sobre la arquitectura, que la mansarda, que fue eso, higiénica y del servicio y de los pobres de París, en París que conocemos, y seguramente aquí también, porque tenían que subir muchas escaleras y los señores, los burgueses, querían la planta principal, como es aquí en Barcelona, la planta 1, planta 2 máximo, y los pobres o el servicio o quizás hasta los niños, allí arriba a unas cosas que tenían que tener luz y por eso se cortaban, hasta que llegó el ascensor. Claro, entonces los áticos se aprecian. Y cuando llegó el ascensor, las mansardas de servicio de los pobres se transformaron en áticos. Y hoy las mansardas que vemos son ya áticos. Y la mayoría tienen unos dúplex a veces. Sí. ¿No? A ver, es el gran objeto del deseo del especulador. Sí. Es así, llevado al mundo de la economía, es el objeto de deseo de cualquier especulador, es este. Bueno, en realidad, en el código de edificación de la ciudad donde yo vengo, que es Córdoba, en Argentina, que está copiado del código de edificación de la ciudad de Buenos Aires, las terminaciones de los edificios arriba se puede construir a 45 grados para permitir la entrada a la luz, como tú dices. Pero en lugar de mansardas, esto dio lugar a lo que hoy conocemos como el penthouse, muy peleado y discutido porque son como áticos con grandes patios generados por la misma aquí en Barcelona se llama el regalo de Procioles.
Sí, ¿Cómo? Sí, estoy en Barcelona, se llama El regalo de Porcioles. sí. En Barcelona tuvo un Lo que alcalde queda. muy noto, que hizo cosas muy buenas y cosas muy malas, que se llamaba Porcioles, y para poder dar satisfacción a sus amigos empresarios y propietarios, permitió la sobreconstrucción encima de las plantas, siempre se construye a 45 grados. Así no estropeamos que entre la luz en la calle de abajo y estabas dando una gran cantidad de volumen al especulador. Claro. Esto es el regalo de Porcioles El que se regalo conoce de en Barcelona. Fantástico. Es que la mayoría de los cambios arquitectónicos tienen que ver con una historia siempre, ¿no? Este es el regalo de Porciones, las mansardas tienen su historia y los balcones tienen sus historias también, y las famosas mamparas árabes, que son unas mamparas de madera que tienen como una crucificación así, que son para matizar el sol del Medio Oriente, el sol del desierto, digamos, y estas mamparas matizan el sol y dejan entrar un poco de luz y un poco de sombra, ¿no? Ahí hay una historia, ¿no? Siempre la arquitectura se ha desarrollado a golpe de historia, ¿eh? Desde la cueva hasta el pequeño aquel de barro, luego una cosa que fuimos cuadriculando la arquitectura. En el fondo, una discusión que tengo con mi hijo, que fuimos cuadriculando la arquitectura. Y a medida que la fuimos cuadriculando, la hemos hecho más simplista, ¿no? Más racional, más simplista. Vino el hormigón y nos obligó a hacer cosas más altas, o nos permitió hacer cosas más altas, de más altura. Y vamos elaborando a medida que vamos a golpe de cambios, ¿no? Los cambios que van siendo necesarios, y los nuevos materiales. Hombre, claro, es que esto es así, ha de ser así. Es que normalmente, y si hay una cosa muy clara, el arquitecto construye según la normativa, digo actualmente, ya desde hace bastantes años, pero es que El corset que decimos, ¿no? Sí, no, la normativa normalmente no la hace el arquitecto, la hace un técnico, pero quien aprueba o no aprueba aquella normativa son los políticos. Los políticos siempre sabemos a qué dan respuesta, es decir, lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, claro, son estas cosas, quien permite o no permite que los edificios crezcan en altura, o que la normativa te permita, no es el arquitecto. Evidentemente, el arquitecto, si un señor compra un solar que puede hacer una planta baja más 8, el cliente no le dirá, haz un edificio de planta baja más 3, que soy fantástico, me encanta, soy así de... no, te dirá al máximo. Y tú, como buen arquitecto, has de saber resolver al máximo, ese máximo, digamos, ¿no? que salga. Entonces, aquí está la diferencia, viene aquí, digamos, ¿no? Es decir, que la arquitectura realmente son estos. Es decir, ¿por qué Nueva York está llena de rascacielos? Porque no hay terreno, porque no hay espacio, no por otra cosa, ¿eh? Tan simple. Es tan simple como esto. Y para ampliar espacio, no para dejar espacio libre. Como arquitectos que somos, hemos llegado de la literatura a la arquitectura. Sí, Como Y siempre. no podía ser de otra manera. no, justo. El defecto está cantado. Bueno, la arquitectura es una parte importante de este libro, de algunos movimientos, pero claro que tiene mucho más. Somos todos personas que nos vamos nutriendo y bueno, Simon se ha nutrido de muchas cosas distintas en su vida y él está reflejado en el libro, creo yo. Así que léanlo. Y si lo adquieren, les va a firmar algunos ejemplares, con lo cual va a tener mayor valor. Y antes de acabar, me gustaría decir una cosa solamente. Hay una definición que me encanta, que pones en tu libro, además en las primeras páginas. Definición de lugar, ¿no? Cualidad. Cualidad. Dices, hostia, es fantástico. Por tanto, por eso está de felicitar. Pues sí. Muy bien. Oye, muchas gracias. Gracias a todos que habéis venido, a estos dos cracks que me han acompañado y que me han